Hola chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a continuar con lo que es el curso de topografía y ahora vamos a hacer lo que es taquimetría. ¿Ok? Lo que hemos hecho anteriormente a este video correspondía a lo que era planimetría y altimetría. ¿Ok? En ese caso era lo que correspondía a nivelación geométrica. Ahora, lo que vamos a hacer a partir de este capítulo es lo que se llama nivelación trigonométrica, en el cual se emplea el uso del teodolito o la estación total, ¿ok? En el anterior capítulos, lo que es nivelación geométrica, se emplea lo que es el nivel topográfico o también conocido como nivel de ingeniero, ¿ok? Bien, vamos a empezar entonces con lo que es taquimetría, con un breve concepto, ¿ok? Entonces, taquimetría dice que es el procedimiento topográfico que determina en forma simultánea las coordenadas norte, este y cotas de puntos sobre la superficie de terreno. Dice que este procedimiento se utiliza para el levantamiento de detalles y puntos de relleno en donde no se requiere grandes precisiones, ¿ok? Aquí no se requiere mucho las precisiones. Más que todo esto está enfocado para, digamos, terrenos de gran magnitud, mayores, digamos, a 300 metros. Y bueno, aquí lo que es taquimetría se emplea ya lo que son ángulos horizontales y verticales, ¿ok? En lo que era anterior, lo que es la nivelación geométrica anterior a esto, es más precisa, ¿ok? Es más precisa y se emplea para distancias menores a 150 metros, ¿ok? Porque la mira tampoco no tiene un alcance largo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cuando lleves tu práctica de topografía, el nivel topográfico no tiene para mover un ángulo vertical, ¿verdad? Solo se mueve en ángulo horizontal, 360 grados. En cambio, en lo que es taquimetría, nivelación trigonométrica, sí podemos hacer eso. Por eso se puede tomar magnitudes de terreno más grandes. ¿Okay? Entonces vamos con lo que es los métodos usados en taquimetría. Dice que existen diversos equipos para la aplicación de este método, como el taquímetro, o también dice, sin embargo, en la actualidad son el teodolito con la mira, la estación total y también el GPS navegador o incluso el GPS diferencial. El teodolito es casi lo mismo que la estación total. Son parecidos, solo que la estación total lleva un software incluido en el cual te procesa los datos. ¿Ok? Luego, el GPS navegador no es tan preciso que diríamos como el GPS diferencial. El GPS diferencial es más preciso que todo, digamos, los GPS. ¿Ok? Y bueno, es mejor trabajar con un GPS diferencial en lo que, si yo tendría la posibilidad de eso, ¿no? Si tendría que elegir entre un teodolito y una estación total o un GPS diferencial, el GPS diferencial es la mejor opción, pero también es un poco más costoso. ¿Ok? Entonces, para cada ámbito se ve que se va a utilizar, dependiendo los costos también. Entonces, tenemos lo que es los métodos estadimétricos. Dice que el principio se fundamenta en la determinación de la distancia horizontal entre dos puntos, aprovechando semejanzas de triángulos que se presentan. Tenemos para visuales horizontales, o sea, para ángulos horizontales, y para visuales inclinadas, que serían ángulos verticales. También tenemos el método de la estación total. ¿Okay? El método estadimétrico corresponde a lo que es la medición con lo que es el instrumento teodolito. ¿Okay? Bueno, el método de la estación total dice que el principio se fundamenta en la medición electrónica de distancias. ¿Okay? Mientras que aquí, en el método estadimétrico, tenemos que calcular distancias con fórmulas. Aquí, en la estación total, la distancia ya te la dan. O sea, tú apuntas hacia el prisma y ya te marca la distancia en el instrumento. ¿Ok? La estación total trabaja con un prisma y el método estadimétrico o el método del teodolito trabaja con un estándar, que es una regla graduada, dependiendo de cuántos metros sea. Máximo creo que hay de 6 metros o de 7. ¿Ok? Bien,
Entonces, en lo que es el método de estación total, también sirve para visuales horizontales y visuales inclinadas o visuales verticales. Entonces, también tenemos lo que es la aplicación de la taquimetría. Bien, como decía, lo que es la nivelación trigonométrica. Dice que consiste en determinar el desnivel entre dos puntos con el apoyo de un triángulo rectángulo. ¿Ok? En donde los parámetros de medida son el ángulo vertical y la distancia geométrica. Dice que es ventajoso para terrenos con fuertes pendientes, o sea, terrenos elevados. ¿Por qué? Porque te mide, o sea, lo que es nivelación trigonométrica, en lo que encontramos la estación total y el teodolito, tiene esa posibilidad de moverse tanto verticalmente 180 grados, ¿ok? O 360 grados, y horizontalmente también 360 grados. Por eso te puede medir terrenos de alta pendiente. En cambio, en lo que era anterior a los capítulos, como te vuelvo a recargar, que era nivelación geométrica, no tiene esa posibilidad el nivel topográfico, ¿ok? Entonces, en lo que es nivelación trigonométrica tenemos el método estadimétrico, que se mide con el teodolito, o que se maneja con eso, y el método de la estación total. Luego también tenemos el relleno topográfico, que dice que consiste en determinar puntos en el terreno dentro y o fuera de una poligonal o red de apoyo. El método más usado es el efecto, tal efecto es la radiación. ¿Okay? También vamos más adelante a hacer un video con el método de radiación aplicando, digamos, a una poligonal. ¿Okay? Tenemos el método estadimétrico y el método de la estación total. ¿Okay? El relleno topográfico también se aplica con estos dos métodos, o si funciona con esos dos métodos. También tenemos lo que es la aplicación de la taquimetría para la construcción de curvas de nivel, porque te dan, digamos, distancias y cotas, ¿verdad? Tú puedes hallar mediante una cota inicial que tengas las demás cotas en los demás puntos donde vas a apuntar la visual, ¿ok? Bien, entonces vamos a ir con lo que es nivelación trigonométrica, con lo que es la medición de ángulos verticales con teodolito, ¿ok? Para lo que es con estación total es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, estación total y teodolito. Porque ambos te miden, como te decía, ángulos horizontales y ángulos verticales y también distancias, ¿ok? Ambos instrumentos son parecidos, solo como te decía, la estación total es un poco más computarizada, ya te procesa los datos. En cambio, el teodolito tú lo tienes que apuntar en tu libreta de campo, ¿ok? Entonces vamos con lo que es medición de ángulo. Dice el ángulo que se forma en la línea vertical con la línea de referencia, en el cual a continuación vamos a definir dos elementos, ¿ok? Existen dos líneas verticales de referencia, por así decirlo, en el cual uno es el cenit, ¿ok? Dice que es el ángulo o aquel punto de encuentro entre la vertical superior de un observador y el infinito, o sea, la parte superior del instrumento, ¿ok? Y el nadir es aquel punto de encuentro entre la vertical inferior de un observador y el infinito, o sea, la parte de abajo. ¿Ok? Ahorita con una imagen se va a entender mucho mejor. Vayamos con lo que es la clase de ángulos verticales de acuerdo a estos elementos, ¿ok? Tenemos los ángulos zenitales, son aquellos cuya lectura van de 0 grados del círculo vertical y está dirigido al cenit. Y los ángulos nadirales son aquellos cuya lectura va de 0 grados también del círculo vertical y está dirigido al nadir. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una imagen para poder comprender mejor cuál es el nadir y cuál es el cenit. ¿Ok? El cenit está en la parte superior. Por ejemplo, aquí yo voy a tener mi mira, ya sea mi teodolito o mi estación total, y la parte superior es el cenit, la parte que va con o se dirige hacia el infinito, y la parte inferior es el nadir. ¿Ok? Entonces, el ángulo partido desde el eje de referencia del cenit hasta el punto de observación, o sea, hasta este punto, hasta esta línea que se llama distancia inclinada, ¿ok? Este punto P, o esta recta OP, que también se llama distancia inclinada, se le llama ángulo cenital, y de igual manera a esta P' con O, ¿ok? Se le llama ángulo nadiral, ¿ok? Entonces, nosotros no trabajamos con esos ángulos para aplicar nuestras fórmulas trigonométricas que más adelante las voy a colocar, sino trabajamos con los ángulos de elevación y ángulos de depresión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Trabajamos con el complemento del ángulo cenital, que sería el ángulo de elevación. Y el complemento del ángulo nadiral es el ángulo de depresión, ¿ok? Todo esto está referenciado a una línea de referencia
que es nuestra línea horizontal, que está, digamos, a la altura del instrumento, ¿ok? Bien, vayamos con lo que es un poquito de lectura de distancia a través de esta guía, ¿ok? ¿Cómo realizar la lectura de una estadía o estándar o una regla graduada? Bueno, tenemos lo que son los tres hilos. Uno es el hilo, el de arriba es el hilo superior, el del medio el hilo medio y el de abajo hilo inferior. Aquí tenemos un ejemplo de lectura. Tenemos la lectura que está leyendo 1 metro punto 120, ¿verdad? O sea, 1.120 metros. ¿Ok? Y aquí podemos ver en esta mira, ¿ok? El 10 representa 1 metro. Luego llegamos hasta aquí, tenemos 1 metro 10, ¿verdad? Luego hasta aquí 1 metro 11, 1 metro 12, ¿ok? Entonces sería 1. De igual manera tenemos con lo que es el hilo inferior. Y el hilo medio lo podemos sacar por una simple suma dividida entre 2, ¿ok? Entre el hilo superior y el hilo inferior dividido entre 2 me va a dar lo que es el hilo medio. O sea que no necesito en el campo, digamos que sacar lo que es el hilo medio, sino más que todo el hilo superior y el hilo inferior. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ir con lo que es las fórmulas trigonométricas que se aplica en lo que es nivelación trigonométrica, ¿ok? Tenemos aquí, vamos a poner el ejemplo que sea un teodolito, en el cual tenemos, bueno, aquí un terreno con un ángulo, ¿verdad? Con cierta pendiente. Tenemos entonces los elementos que podemos encontrar cuando estemos midiendo ángulos. Tenemos el ángulo cenital, que ya le hemos explicado anteriormente cuál es, a partir del cenit hasta de la distancia geométrica o distancia inclinada, que es lo mismo, ¿ok? Hasta ahí es el ángulo cenital. Luego, a partir de la línea de referencia hasta mi distancia inclinada o geométrica es mi altura de horizonte, que también se llama, en este caso, ángulo de elevación, ¿verdad? Te decía que este es el ángulo de elevación si es el complemento del ángulo cenital. ¿Ok? Luego, tenemos lo que es la distancia horizontal. Y bueno, esta es la distancia natural del terreno, ¿verdad? Ok, y también tenemos aquí un delta de z, que es el desnivel, que es la diferencia de cotas entre el punto B y el punto A, ¿verdad? Luego también tenemos el valor de m, que en este caso representa la altura de mira o prisma, o sea, el valor que se está leyendo en este punto. Cabe recalcar que se refiere al hilo medio, ¿ok? Al hilo medio. Luego tenemos el t, ¿ok? Que representa elevación sobre el plano horizontal o también se le conoce como distancia vertical, ¿ok? Luego también tenemos nuestro i, que representa la altura de instrumento, ¿verdad? Que es a partir del punto A, de mi cota A, hasta mi distancia reducida o horizontal, que está en la parte de acá arriba, ¿verdad? Ya. Entonces, para eso tenemos fórmulas. Cuando yo tenga lo que es un instrumento nivelador o instrumento de nivel óptico-mecánico, voy a aplicar estas fórmulas para hallar mi distancia horizontal, ¿ok? Mi distancia horizontal va a ser igual a NG. NG representa el número generador generado, digamos, cada la redundancia, por la mira, ¿ok? Multiplicada por el coseno elevado al cuadrado, ¿ok? Este número generador, ahorita lo voy a colocar la fórmula. ¿Cómo lo llamamos? Es muy sencillo. Te lo voy explicando. Es la diferencia entre el hilo superior menos el hilo inferior multiplicada por la constante estadimétrica, ¿ok? Luego, en mi instrumento óptico mecánico, que más o menos se le conoce al teodolito, ¿ok? Así. También voy a tener lo que es mi distancia vertical o mi t en este caso que representa. Entonces es mi número generador multiplicada por un medio por seno de 2 alfa. Cabe recalcar que este alfa es en este caso, en esta figura, representa nuestro ángulo de horizonte o ángulo de elevación, ya sea ángulo de elevación o ángulo de depresión. Para lo que es electrónico, mi instrumento de nivelación electrónica, más conocido como estación total, tenemos que para nuestra distancia horizontal o reducida es igual a mi distancia inclinada, ¿ok? Multiplicada por el coseno del ángulo de elevación o de presión, ya sea el caso, ¿verdad? De igual manera, para nuestra distancia vertical, para ya nuestra distancia vertical es nuestra distancia inclinada multiplicada por el seno de nuestro ángulo
de depresión o elevación. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que es el número generador. ¿Ok? El número generador, como te decía, es la constante estadiométrica multiplicada por la diferencia de hilo superior menos hilo inferior, donde K representa o es igual a 100, ¿ok? 100 metros en este caso. Cabe recalcar que los hilos también deben estar en metros, ¿ok? Si trabajamos con esta constante. Bien, no se van a confundir con estas dos fórmulas. Son casi parecidas, ¿no? Pero en este caso, aquí trabaja en lo que es para el teodolito, trabaja con mi número generador, ¿ok? Y aquí trabajo con mi distancia inclinada. Aquí en lo que es electrónico, o sea, mi estación total, mi distancia inclinada, cuando yo apunto al prisma, automáticamente me lo dan, ¿ok? El aparatito. Por eso se coloca de esta forma. ¿Ok? En cambio, cuando estoy usando mi teodolito, no me da mi distancia inclinada en el instrumento, tengo que hallarlo, por eso lo hallo de esta manera. Mi distancia inclinada también la puedo hallar, digamos, en un teodolito, de esta manera, ¿ok? Mi número generador multiplicada por el coseno del ángulo, ya sea de depresión o elevación. Luego tenemos lo que es el desnivel, como te decía, que es la diferencia de cotas entre dos puntos, ¿ok? En este caso, en este ejemplo, entre el punto B y el punto A. Luego, para el cálculo de cotas, ¿ok? Para el cálculo de cotas tenemos dos fórmulas. Una, cuando tenemos el ángulo de elevación o estemos trabajando con el ángulo de elevación. Entonces, para este ejemplo vamos a decir que nuestra cota en B va a ser igual a nuestra cota en A, que ya la vamos a tener, que es la cota donde está el instrumento, que la vamos a conocer siempre, o me la dan en los problemas, más mi altura de instrumento, más mi distancia vertical, menos mi hilo medio, ¿ok? Eso es para lo que es cálculo de cotas con ángulo de elevación. Ahora con el ángulo de depresión, para hallar yo mi cota, como en este ejemplo en el punto B, voy a sumar, ¿ok? Mi cota en A más mi altura de instrumento, en este caso, menos mi distancia vertical, menos mi hilo medio, ¿ok? Esto es con el ángulo de depresión, o sea, la parte de abajo, ¿ok? No se confundan. Y bueno, clarito en las imágenes, cuando estás planteando tu problema, te das cuenta, ¿ok? Mira, por ejemplo, vamos a probar con esta acá. Como tenemos un ángulo de elevación, vamos a probar. Quiero mi cota, hallar mi cota en B. ¿Cómo lo hago? Entonces, ya tengo mi cota en A. Luego, ¿qué hago? Mira, luego para llegar a este punto B, ¿qué hago? Le sumo, ¿verdad? Le sumo la altura de instrumento y luego, ¿qué más le tengo que sumar? Le tengo que sumar este pedacito, ¿verdad? Entre mi altura de instrumento y mi punto B. Pero ¿cómo puedo hallar ese pedacito? Fácil. Tendría que restar, en este caso, para esta imagen T, que T representa mi distancia vertical, menos M, que representa mi hilo medio, ¿verdad? Y por eso se obtendría esta fórmula, ¿ok? De la misma manera va a ocurrir con lo que es el ángulo de depresión. Bueno, no tengo aquí el ejemplo, pero más adelante con los problemas nos vamos a dar cuenta, ¿ok? Es muy sencillo. Entonces hasta aquí el video de hoy, con lo que es un poco de teoría. Ya vamos a resolver problemas más adelante en el siguiente video. Y bueno, te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis. Y si aún no lo has hecho, hazlo por favor, es totalmente gratis, ¿ok? Y si te gusta el video, dale like, no te olvides, y también compártelo por favor, me ayudaría bastante, ¿ok? Entonces nos vemos en otro próximo video. Chao chicos, cuídense.